Vamos a empezar y, bueno, no sé, yo recuerdo cuando era pequeño, escuché esta historia, ¿no? De un perrito que caminando por la calle, ¿no? Teniendo su hueso, teniendo pedazo de carne, de pronto se encontraba en un reflejo y se veía, ¿no? Reflejado ahí. Y de pronto, pues por querer quitar, supuestamente él veía otro animal que tenía también otro pedazo de carne, ¿no? De pronto por quererle quitar al otro perrito, supuestamente era, ¿no? Cuando abre la boca pues, se le cae el hueso y se le hunde hasta abajo y a la final, ¿no? El perrito se queda sin pan ni pedazo, ¿no? Es una historia que nos deja una pequeña reflexión. Yo cuando era niño, o sea, me dejó en qué pensar, pero también tomando aquella reflexión, ¿no? de esta historia para nuestras vidas. Muchas veces el ser humano, nosotros también podemos tener la misma actitud, ¿no? Que tuvo este perrito, ¿no? Al querer tenerlo de alguien más, al querer supuestamente tener el doble, tener más, y a veces nos quedamos sin nada, ¿no? Con las manos vacías. Y en esta mañana he querido tener o ponerle como título, Cuando nada es suficiente, y vamos a ver un poco en cuanto a la palabra del Señor, siguiendo con los versículos de los mandamientos del Señor. Quisiera por favor que revisemos nuevamente nuestras Biblias en Éxodo 20. El mensaje está en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 17, ¿no? Otro mandamiento que el Señor dejó a los israelitas y que podemos también aprender mucho de ellos, ¿no? Éxodo 20, 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Entonces, como usted se puede dar cuenta, en esta mañana vamos a ver en cuanto al mandamiento de no codiciar. Y vamos a ver un poco, ¿no? Qué significa esto y cómo nos afecta a nuestras vidas. Pero antes, muchas veces, o no sé si usted ha escuchado, le ha pasado que algunas personas suelen decir que los mandamientos que Dios dejó antiguamente para Israel son cosas del pasado, son cosas que ya no se aplican ahora. Pero yo justo estaba escuchando en esta semana, ¿no? Que los mandamientos que el Señor dejó aquí para los israelitas son tan importantes, tanto en el pasado como para nuestra actualidad, porque estos nos permiten primero conocer y detallar cómo podemos vivir en sociedad, cómo el ser humano debe comportarse en sociedad con el prójimo, pero también con el Señor. ¿Qué pasaría si en el mundo todos nosotros aplicáramos el honrar a tu padre y a tu madre? Todos, siempre, todo el tiempo. ¿Qué pasaría si en el mundo diéramos un día para el Señor, para glorificarlo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la semana pasada vimos en cuanto al adulterio, si cada esposo, cada esposa honra el matrimonio como tal, como el Señor lo ve? Entonces, los mandamientos que el Señor da, no solo es que son cosa del pasado, sino que también en la actualidad, estos nos permiten a tener una guía correcta que el Señor quiere que tengamos con los hermanos, con mi prójimo, pero también con el Señor. Y además los mandamientos nos ayudan a identificar el problema, el verdadero problema, y es que el ser humano no puede cumplir con los 10 mandamientos tal y como es. Pero gracias a Dios que también nos da la salida a esto. Cada uno de nosotros aquí corrompemos los mandamientos, no podemos seguirlos al pie de la letra. Pero también el Señor nos da una salida y esa salida es Cristo Jesús. Pero aún así, no podemos dejar a un lado los mandamientos que el Señor dio hace mucho tiempo y que también en la actualidad aún siguen vigentes.
En cuanto al versículo de esta mañana, vamos a hablar acerca de la codicia y quisiera topar algunos puntos. Como primero, vamos a detallar un poco en cuanto a la codicia. Y la codicia, como primera parte, es parte del ser humano. La codicia es parte de la esencia de cómo somos como persona. En los versículos de Génesis, el capítulo 3, del 6 al 7, nos detallan un poco de cómo el pecado entra en el mundo. Dice lo siguiente: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Podemos ver que cuando el pecado entra en el mundo, ¿sí? Cuando el pecado entra junto con Adán y Eva, el pecado viene arrastrado hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Entonces podemos decir, se puede decir que el pecado es algo inherente en el ser humano. Nosotros nacemos con el pecado, nosotros nacemos con la codicia. Y un ejemplo de esto son aquellos dos personajes que encontramos también en el Antiguo Testamento, que es Jacob y Esaú, que cuando estaban pequeñitos, incluso antes de nacer, en el vientre de su madre, ellos ya peleaban, ya batallaban. El uno por querer salir antes que el otro. Y en el momento cuando ellos iban a nacer, incluso ahí en ese momento se dice, no, que el otro pequeñito nació agarrado del pie. Entonces, desde el nacimiento, desde nuestra concepción, nosotros nacemos con esto de la codicia. Nosotros nacemos siendo codiciosos. Así es la verdad, hermanos. Pero también dependerá de nosotros en cuánta fuerza damos a la codicia. ¿Cómo la dejamos entrar? ¿Qué hacemos para evitar o qué hacemos para dejarle que ésta tome el control? Como segunda cosa, la codicia, si bien vemos que es algo que está en nosotros, pero también la codicia gana fuerza ¿por dónde? Por entrar por nuestros ojos. Todo lo que nosotros vemos en el mundo, con nuestros amigos, con cualquier persona, también sabemos que está bajo control de Satanás. Y en este versículo nos da también un panorama de cómo funciona la codicia y cómo se le da poder a la codicia. Este versículo que está en 2 de Samuel, el capítulo 11, solo voy a tomar el versículo número 2, que dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Este pasaje habla acerca del rey David. Y cómo comenzó, si ustedes un poco leen o van en este pasaje, cómo el rey David comete el pecado, ¿no? Que todos nosotros conocemos, el pecado de adulterio, pero comienza primero asomándose por la azotea y viendo a una mujer que se estaba bañando, ¿sí? En ese momento, David tal vez no pensó en las consecuencias, pero el simple hecho de dejarse guiar por su vista, esto da lugar a otra cosa más. En cuanto a los ojos, también quisiera revisar este versículo que está en Mateo 6, 22, 23. El Señor nos dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. El Señor mismo aquí nos dice, ¿no?, que la lámpara nuestra comienza primero por nuestros ojos. Debemos cuidar entonces qué es lo que vemos. Debemos ser cuidadosos qué es lo que estamos observando, porque la codicia entra por los ojos. Una vez que la codicia entra, ¿no?, por nuestra vista, nos dice que da un deseo
desordenado. Eso causa la codicia. Y este deseo que no viene de parte de Dios, en 1 de Juan 2:16 nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todo lo que nosotros deseamos que no viene de parte de Dios, está al lado opuesto, que es el lado de parte de Satanás, es decir, pecado. Entonces, todo lo que hay en el mundo, los deseos, mis deseos, los deseos de mis ojos, la arrogancia y la codicia son de parte de, o vienen de parte de Satanás. Cuando la codicia entra, se genera ese deseo desordenado que va a desequilibrar mi vida. Este deseo que me guía por un camino, el cual a la final me lleva a la destrucción, que vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando uno da paso a la codicia en el corazón, cuando da paso a la codicia y ésta entra a su corazón, esta hace que ese deseo no me deje estar en paz, que ese deseo desorganice mi tiempo, que ese deseo desequilibrado desorganice mi vida, desorganice mi familia, desorganice todo, ¿sí? Por eso debemos tener cuidado con la codicia y por eso el Señor es muy sabio en esto. Yo me imagino, ¿no? Estando los israelitas salen, siendo esclavos de Egipto, los israelitas salen de ese momento y me imagino tal vez a Moisés, ¿no? Como líder, como guía de todo ese pueblo. Y en ese momento ver a tanta gente y mucha gente sin saber qué hacer, sin cómo guiar. Tal vez Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor aquí da cómo se debe comportar, cómo debemos comportarnos. Por eso el Señor es muy sabio en cuanto a esto, porque Él sabía lo que hay en el corazón, lo que había en el corazón de aquellos miles y miles de israelitas, lo que había en su corazón. Por eso el Señor nos pone este mandamiento de no codiciar. Podemos decir que la codicia, si lo clasificáramos, diríamos que hay una codicia de bienes o de posesión, de riqueza, el querer poseer más cosas. Nuevamente, regresando a esa escena de todos los israelitas juntos ahí, yo imagino que tal vez al apuro uno que otro llevó una tienda para dormir o llevó algunos animales, ¿sí? Y tal vez hubieron algunos que no llevaron nada. Entonces aquellos que no llevaron nada estaban pensando, como quisiera tener, esa tienda para dormir. ¿O qué puedo hacer para tener, como dice aquí, no, ese asno, ese burro para que me ayude a cargar? ¿Cómo quisiera tener las posesiones que tiene? Y por eso el Señor, sabiamente, da este mandato de no codiciar lo que le pertenece al otro. No codiciar, aquí pone, ¿no?, las cosas como la casa de tu prójimo, el esclavo, la esclava, su buey, el burro, ni nada que le pertenezca. La codicia puede ser entonces material. Yo deseo, yo anhelo lo que la otra persona tiene. Anhelo su carro, anhelo su casa, anhelo su posición laboral, su economía, ¿sí? Pero además de eso, existe también lo que es la codicia sexual. Tal vez uno puede pensar, bueno, yo no sufro de eso, yo no soy codicioso, pero del otro lado también, y el Señor aquí lo pone muy claro, no codicies a su esposa. Es porque esa también es la realidad. El ser humano se inclina a dos cosas, que son las pertenencias, el poseer las pertenencias o los bienes de otra persona, pero también a desear la otra persona. El esposo, la esposa, la pareja de alguien más. Por eso este mandamiento no se queda solo en las cosas materiales, sino que también va en cuanto a las relaciones en el hogar. Porque nuevamente
El Señor conoce los deseos de nuestro corazón y nuestros deseos son malos. Nuestros deseos son traicioneros. Por eso es muy claro el mandamiento del Señor en cuanto a la codicia. Y es un rotundo no. No codicies. No codicies. En cuanto a esto de la codicia sexual también hay un peligro en cuanto a esto. Y si tal vez usted dice, bueno, yo estoy bien con lo que tengo y también no veo a otra persona así físicamente, no me siento con nadie, pero en el corazón puede también haber ese deseo que me lleve a caer en la pornografía. El desear, por ejemplo, a otra persona, así no sea físicamente, pero cuando yo deseo a otra persona, por medio de una pantalla o algo por el estilo, estoy cayendo en esa codicia sexual. Puede ser muy peligroso entonces para un joven, para cualquier persona, caer en, de igual manera, la codicia me lleva a la trampa de la pornografía. Cuidado con nuestros ojos. Cuidado con ese deseo. No dar lugar a ese deseo. La semana pasada se estuvo hablando en cuanto al adulterio y muchas veces se decía que a veces la persona no tiene en cuenta cuál es el precio a pagar por adulterar. De igual manera también funciona con la codicia. Muchas veces no nos detenemos o no pensamos cuál es el precio a pagar por ser codiciosos. Y todos los resultados van a ser siempre negativos. Como primera cosa, la codicia me lleva a ser una persona insatisfecha. Nunca voy a estar satisfecho con lo que tengo. En este versículo, en Eclesiastés 5 y 10, nos dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es un absurdo. Si el corazón está inclinado al dinero, si mis esfuerzos están inclinados a las posesiones, a las cosas materiales, hermanos, nunca voy a estar contento con lo que tengo. Voy a hacer todo lo posible para hacer más y más y más plata. Y esto nunca me va a dar paz. Por lo tanto, como yo no tengo paz, entonces siempre me voy a estar quejando. Es que no me alcanza, es que necesito esto, es que como la otra persona tiene y yo no tengo. Y me va a llevar a quejarme con Dios, a vivir insatisfecho. A eso nos lleva la codicia. Un ejemplo de esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21. Si usted conoce este relato o si lo quiere revisar más después, nos narra la historia de un rey, Acab, que era rey de Israel, y un israelita llamado Nabot. Este rey de Israel, como rey, ¿no? ¿Qué le hace falta a un rey? Nada. Tiene terrenos, tiene palacios, tiene todo. Solo debe abrir la boca para que todo obtenga. Pero era la codicia que este rey tenía, que Nabot, un israelita también temeroso del Señor, tenía un pequeño espacio de terreno también detrás de su hogar. Y Nabot ve el huerto que tenía Acab veía el huerto que tenía Nabot y todo lo que tenía ahí. Y la codicia entra a su corazón. Y esto hace que Nabot todos los días regresaba llorando a su palacio. Lloraba porque no tenía ese pequeño espacio de terreno. Un rey que tenía miles y miles de hectáreas llorando por no poder tener ese espacio que aquel israelita tenía. Entonces él junto con su esposa traman ahí un plan y al final logran no solo quitar el terreno de Nabot, sino también asesinarlo. La codicia funciona así. Me quita esa tranquilidad y me quita esa paz. Me hace
perder el control de mis decisiones, como aquel rey que asesinó a Nabot. Otra cosa en cuanto a la codicia cambia el lugar de Dios al que le pertenece. Y obviamente, ¿no? Si es que mi corazón está inclinado a las riquezas, voy a cambiar ese lugar, voy a cambiar el lugar de Dios. Pero también si mi corazón está inclinado a satisfacer ese deseo desequilibrado, de igual manera voy a cambiar ese lugar que Dios debe tener en mi corazón. En Mateo 6:24, el Señor Jesús nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un ejemplo de esto lo encontramos en aquel joven rico con el cual Jesús entabló una conversación. Cuando Jesús estaba caminando por las calles de Israel, se acercó un joven, ¿no? Le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, cumple con los mandamientos, con los cuales ahorita estamos leyendo, ¿no? El Señor le dice: cumple con los mandamientos. Y aquel joven le dice: bueno, yo he cumplido con todos. Yo soy fiel, yo cumplo con todos. Y el Señor, conociendo el corazón, ¿no? Dice: bueno que cumples todos los mandamientos. Entonces, haz una cosa, todavía te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel joven rico que decía: yo sí cumplo con la ley de Dios, yo sí soy moralmente bueno. Aquel joven rico se va triste, porque no puede desapegarse de aquellos bienes que él tenía. Entonces, en su corazón, él tal vez buscaba al Señor, pero su corazón estaba otro Dios. Era el Dios de la riqueza, el Dios de las posesiones. Y muchas veces una persona puede estar como aquella imagen, ¿no? Que se desespera, que busca, que no duerme, con tal de tener más y más y cada vez más. De satisfacer ese deseo desequilibrado. Otra cosa que también podemos encontrar en cuanto al precio de la codicia es la muerte y destrucción. Si usted sigue, es interesante la historia de Israel. Podemos aprender mucho de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Si usted sigue la historia de Israel, aquí en estos versículos están empezando como nación. Ellos están empezando siendo un grupo pequeño, pero más adelante se convierten en un pueblo muy grande. Llegaron a ser prósperos gracias a la ayuda de Dios. Pero de poco a poco, la codicia, el pecado que hay en su corazón, esa naturaleza, ese deseo desequilibrado, les dejó que gane más y más espacio entre ellos. Y a la final podemos ver la destrucción de Jerusalén. Al principio ellos estaban bien, tal vez no se quejaban, hubo un tiempo en que no se quejaban, pero después de un tiempo, incluso no pasaron ni meses, empezaron las quejas. Es que el otro pueblo es más próspero, es que el otro pueblo le va mejor porque ellos sí tienen rey, es que el otro pueblo tiene dioses que sí cumplen con su palabra. Y tanto era, ¿no? La petición de Israel a Dios, que al final Dios dice: bueno, ¿quieren un rey? Van a tener rey. Y se conoce, ¿no? Cómo Israel continúa avanzando con los reyes, pero a la final estos mismos reyes que Israel mismo pedía, les lleva a la destrucción total de su pueblo. Por la codicia que hubo, por querer tener más, por querer ser más, por querer ser como el otro, a la final termina en destrucción. Y otro ejemplo de esto es también el rey David. Ya vimos anteriormente cómo la codicia que entró por sus ojos
Si bien Dios perdonó su pecado, ¿no? Por el arrepentimiento que hubo de corazón, pero también hubo consecuencias en cuanto a eso. Y el Señor a través de Natán le dijo, cuando le confrontó con su pecado, le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su familia. Eso quería decirle, los conflictos nunca se iban a apartar de su familia. ¿Pero por qué? Que David se dejó llevar por la codicia, por codiciar a la esposa de alguien más y de esa manera cometer adulterio, y después también todos nosotros sabemos que también asesinó. Existen entonces cosas que muchas veces no tomamos en cuenta al momento de qué es lo que pagamos cuando dejamos entrar a la codicia en nuestro corazón. La codicia es destructiva. Y el Señor aquí nos deja una reflexión muy grande en Marcos 8:36, cuando nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve seguir a ese deseo desequilibrado, pecaminoso, si a la final me va a llevar a la destrucción? Y aquí mucho cuidado, y por eso también nosotros debemos ser muy cautelosos, debemos velar, debemos estar muy atentos, hermanos, porque vemos aquí, ¿no?, el caso de David, una persona que en la Biblia se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo un momento que se dejó llevar y prácticamente todo en su vida se desmoronó. Hace mucho tiempo atrás, hace algunos meses, y esto se volvió muy famoso, ¿no?, por medio de las redes sociales en nuestro país, hubo varios grupos de personas, ¿no?, que en algunos lugares, en algunas provincias, iban y buscaban a personas para entregar todo lo que tenían, el dinero, ¿no? Es conocida, supuestamente decían que no eran pirámides o algo así, y bueno, era la cosa así, ¿no? Pero muchas personas que iban a donde esas personas sacaban préstamos, se endeudaban con tal de tener más dinero para ir a dejar y para que me multiplique, me dé el triple. Y todos conocemos, ¿no?, el desenlace final de todo eso. Muchos terminaron presos, algunos incluso terminaron muertos por eso. Terminaron endeudados, terminaron empeñando sus cosas y a la final se quedaron sin nada, con deudas, destrucción en el hogar. Eso trae la codicia, hermanos. Por lo tanto, nuestro corazón debemos ser aquí muy cuidadosos con eso. No debemos dar paso. En nuestro corazón no debe desviarse, tal vez ni siquiera un segundo se podría decirlo, ¿no?, que la codicia entre en nuestro corazón. Bueno, entonces, ¿cómo evitarla? ¿Sí? ¿Qué hacer entonces para que la codicia no gane terreno? Y hay dos cosas muy importantes. Y la primera, y creo que es la más importante, entregue su vida a Cristo. La situación actual, ¿no?, como país estamos viviendo una situación muy dura, muy difícil, y es porque cada persona tira a su lado. Si me beneficia a mí, entonces, bueno, ahí los demás, ya ni modo, ¿sí?, con tal de que me beneficie a mí. Cuando uno entrega su vida a Cristo, ¿sí?, Cristo se convierte en el todo. Si es que yo entrego mi vida a Cristo, entonces ya lo que tengo, lo que voy a tener o incluso lo que me hace falta, eso pasa a segundo plano. Porque Cristo viene y entra y llena ese vacío que hay en el corazón.
Por lo tanto, una persona, ¿no? Para evitar la codicia y para que la codicia no gane más terreno, debe entregar su vida a Cristo. Si usted no duerme o está preocupado por que no tiene, el Señor es su refugio. Acabamos de cantar, ¿sí? El Señor vela por nosotros, pero si usted deposita su confianza en Él plenamente, y eso es reconociendo como Señor y Salvador. En Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 13, ¿no? Que más o menos por el tiempo no lo voy a leer, pero aquí nos habla de la actitud de Cristo primeramente. Démonos cuenta de esto. Cristo siendo el Rey, Cristo siendo el dueño de todo, el dueño del universo, no le importa nada y viene y se rebaja y se humilla voluntariamente y se hace como nosotros. Si a Cristo, que es el dueño de todo, ¿sí?, viene y se da por alguien más, ¿cuánto más nosotros debemos aprender de su ejemplo? Si Cristo, que es el dueño de todo, se despoja, ¿sí?, por amor hacia nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo? Como segunda cosa, es sometiéndonos a Dios y a su palabra. En Mateo 4:4, cuando Jesús está lidiando con las tentaciones que Satanás le pone, Jesús le responde en uno de estos versículos: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús como hombre también lidió, hermanos, con este problema de la codicia, de satisfacer el deseo que uno se tiene como humano. Jesús lidió con eso. Pero Jesús nunca cayó en la tentación como hombre. Por lo tanto, podemos nosotros estar seguros que si Jesús también pudo vencer a la tentación de la codicia, nosotros también. Pero siempre y cuando debemos estar sujetados a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tome el lugar que se merece, que es en mi vida, y por lo tanto yo puedo permanecer fuerte y hacerle frente a la codicia. Algunas otras cosas para evitar la codicia es ser agradecido con lo que tiene. Sea agradecido con lo que Dios nos da, con lo que Dios le da a usted cada día. Hay una realidad y es que siempre va a haber una persona que tenga más que yo. Es una realidad. Pero eso no quiere decir que yo busque lo que la otra persona también tiene. Por lo tanto, yo debo ser agradecido con el Señor. Usted tiene un hogar, usted tiene una casa, gracias al Señor. Usted tiene un vehículo, cómo movilizarse, gracias al Señor. Usted tiene comida en su hogar, gracias a Él. Tiene un trabajo, gracias a Dios. Sea agradecido con el Señor y con lo que Él le da día a día. También sea compasivo. Sea compasivo con los demás. Muestre compasión. No busquemos nuestro propio bienestar. No solo busquemos estar bien con nosotros. Tengamos compasión también de las otras personas que a veces no tienen. Eso es parte también de cómo evitar la codicia. Despojarse de las cosas. Ser generoso. Evite las comparaciones. No diga, es que la otra persona tiene, es que el otro hermano tiene esto y esto, es que, ¿sí? Evitemos las comparaciones. Agradezca al Señor por lo que Él le da y también por cómo es el Señor con usted. Ame a su hermano. Y junto con esto viene también es alegrarse por lo demás. El Señor bendice a su hermano con un trabajo, con un buen trabajo, con un buen sueldo. Gracias a Dios. Alégrese por su hermano.
El Señor bendice con un vehículo, alégrese por su hermano. Alégrese por las cosas que Él tiene y usted va a ver que haciendo eso, usted va a ganar a las tentaciones de Satanás y a la codicia. Alégrese por lo que Dios, cómo bendice a la otra persona. Y esté también seguro, esté confiado que el Señor también sabe su necesidad. El Señor conoce su necesidad y también va a estar pendiente de eso. Para terminar, hermanos, la codicia es un deseo pecaminoso y desordenado que es inherente a nuestras vidas. No podemos sacar, ¿no?, toda la codicia de nuestras vidas. Si damos paso a la codicia, esta puede causar tristeza, desgracia y destrucción para mi vida y a las personas a mi alrededor, familia, amigos, seres queridos. Solo entregando mi vida a Cristo, siguiendo su ejemplo de despojo, amor y misericordia, la codicia no tomará el control. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debo rendir mi vida a Cristo, dejarme guiar por su palabra, ser agradecido con Dios y poner mis ojos en las riquezas y bendiciones de su gloria y para su gloria. Porque las cosas del mundo se acaban, mas aquellas que son eternas permanecen para siempre. Mis ojos deben estar en las riquezas del Señor. Que el Señor les bendiga.